El tema de hoy lo hemos denominado Camino a la Eternidad y es la segunda parte del tema que vimos la semana pasada, el camino de la vida. Puedan visitarnos en el canal de YouTube y vean el tema, es muy importante. Y utilizamos en el tema un personaje llamado Jacob y hablamos del camino de Jacob, hablamos de las etapas de la vida y cómo el final de ese camino de Jacob, cuando se murió, claro, lo dejamos como viejito, arrugadito, ¿se acuerdan que les dije? Como un chicharroncito, que les dije la fase final, ¿cierto? El viejito se murió. Y entonces, como en las series, aquí empieza el siguiente capítulo. Y la pregunta inicial que les quiero hacer a todos ustedes es, ¿ese es el final del camino? Pero antes de responder, quiero que por favor me acompañen a un versículo. Primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 2. Se está muriendo David. Se está muriendo David. Que al igual que Jacob, en esa última etapa, se está despidiendo de sus hijos. Jacob bendijo a sus hijos, ¿se acuerdan? Y ahora David está despidiéndose de su hijo Salomón. ¿Ok? Y le dice lo siguiente, por favor, si lo leen conmigo se los agradezco. Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Lo que le dice es, yo sigo el camino de todos en la tierra. Pero nosotros dejamos a Jacob en esa fase final de lo que nosotros denominamos la semana pasada, el final del camino de la vida, que nos vamos a morir. Y recuerdo que les dije, mi mamá se va a morir. Y muchos de los que tienen aquí, papás y mamás ya ancianos, saben que ese final ya viene y que nosotros también nos vamos a morir. Y casi que tácitamente podríamos decir, pues ahí se acaba el camino, ¿cierto? Pero David, en ese mismo estado, a punto de morir, lo que le dice a su hijo Salomón es, yo sigo el camino de todos en la tierra. Indudablemente me voy a morir, pero él no dice, aquí termina mi camino. ¿Correcto? Aquí se acaba mi camino, mijo. No, yo sigo el camino. Y esto nos da pie para entender por qué hoy el tema de hoy es tan importante. Porque vamos a hablar de cómo es que se sigue en el camino. De tal forma que la muerte no es el fin del camino. La muerte no es el fin del camino. Si bien es cierto, en la vida, esta vida, debemos tener claro para dónde vamos, el camino, el proyecto de vida, y sabemos que vamos a envejecer y vamos a morir, partamos de un argumento fundamental que todos tenemos que saber. Y es que la muerte no significa el fin del camino. La muerte realmente significa la puerta que abre a un camino sin fin, que es el camino a la eternidad. ¿Ok? Y esto no es un tema ni místico, demagógico, idealista, no. Es un tema absolutamente real y que toda persona, pero particularmente todo cristiano, debería tener presente todos los días de su vida. ¿Qué es entonces la muerte física? A la que tanto miedo le tenemos, no solamente porque tememos llegar allá nosotros, sino porque tememos la muerte física de un ser querido. Papá, mamá, un hermano, un hijo, ¿ok? Un amigo. Enfrentamos sin duda alguna la muerte física, que nos duele, que nos acongoja, que es difícil de superar, que nos genera un duelo. Pero ¿qué es la muerte física en términos reales? Y lo primero que quiero hacer es, apartándome un poquito de la Biblia y recurriendo a la ciencia, y vamos a regresar a la Biblia porque la Biblia nunca contradice a la ciencia, ni la ciencia contradice a la Biblia, entre otras cosas. ¿Qué es la muerte física? Nosotros, como seres vivos, como seres orgánicos, estamos sujetos a una serie de leyes físicas. La ley de la gravedad. Nadie puede decir que por espiritual que sea, sale de aquí volando por esas escaleras
Usted puede salir volando, pero el tiestazo va a ser grande allá abajo al lado del televisor, ¿ok? Pero usted no puede decir, no, yo soy ajeno a la ley de la gravedad y entonces yo salgo aquí y se va volando y hasta luego. No, usted no puede hacer eso, porque usted está sujeto como materia orgánica a esa ley. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hay una serie de leyes conocidas como las leyes de la termodinámica física. Las leyes de la termodinámica son básicamente 4 leyes, porque se cuenta la 0, la 1, la 2 y la 3. Y la segunda ley de la termodinámica se llama la ley de la entropía. Y palabras más, palabras menos, de forma que entendamos de qué habla la ley de la entropía. La ley de la entropía dice que toda materia es un sistema que concentra una energía, la energía. Pero la materia, inicialmente, ese sistema contenido en esa materia, es un sistema ordenado, de tal suerte que la energía que está en ese sistema funciona de manera que gracias al orden que existe en ese sistema, la eficiencia es absoluta. Pero que con el factor tiempo, porque en física existe un factor que es el tiempo, ese sistema tiende a desordenarse. O sea, el tiempo hace que ese sistema se empiece a desordenar. De tal manera que la energía concentrada en ese sistema ahora ya no es eficaz. Y el progreso de ese desorden lleva al deterioro de ese sistema que es la materia. ¿Eso qué significa? Ciencias de cuarto primaria. Los seres vivos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eso es ley de la entropía en ciencias de cuarto primaria. Como materia, nosotros no escapamos a la ley de la entropía. Es decir, cuando nosotros nacemos y en los primeros años de vida somos un sistema, desde el punto de vista orgánico, absolutamente ordenado. Este niño no le duele nada. Él come chivo, él come tortuga, él come mortecino, él toma agua de aquí y no le pasa nada. El chino es pelado, como éramos nosotros cuando estábamos pelados. Juega 4 partidos de fútbol en un día, más no se cansa. ¿Y qué más hay para hacer? ¿Sí? Porque su sistema es un sistema ordenado y la energía contenida en ese chino es un pistón que está botando porque es absolutamente funcional. Pero con el paso del tiempo, ese sistema en este cuerpo, que ya no es el cuerpo del niño, ya empezó a desordenarse. Entonces yo les he contado, yo me agacho y me levanto y suena. ¿Por qué? Porque esta cosa ya, este sistema ya se desordenó. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo tenía la edad de ese pelado, ¿cómo orinaba yo? Como todos los pelados. Eso era un problema con el papá, porque es que yo llegaba a orinar y eso era ese chorro, eso no lo contenía nadie. Y mi papá enojado, mijo, orine feliz, orine contento, pero orine por dentro, vea que me tiene todo esto vuelto nada. Ahora uno mira ese chorro y le da una tristeza, pues, y uno puja para que salga y eso sale de a poquito. ¿Qué es lo que está pasando? Que ese sistema se está desordenando, ¿ok? Entonces, la energía contenida en ese sistema ya no es eficaz, Gerardo. No hay nada que hacer, Gerardo, es la entropía. Es la entropía, no le eches la culpa, es la entropía, Gerardo. No vas a escapar de eso, Gerardo. ¿Estamos de acuerdo? Y el final de ese proceso se llama la muerte. Nadie escapa a eso. Desde el punto de vista orgánico, ninguno escapa a eso. Vamos a morir. Lo cual no significa que esa energía se pierda. Vuelvo a la física. ¿Qué dice la tercera ley de la entropía? Que la energía se transforma, pero no se pierde, se transforma. Y aquí entonces me acuerdo yo de Génesis, cuando Dios le dijo a Adán, del polvo viniste y al polvo volverás. Eso no fue una maldición, eso se llamó física.
¿Estamos? Es la ley de la entropía. Entonces la muerte, desde el punto de vista científico, es eso. Es inevitable. Nos morimos. Sufrimos un proceso de deterioro. Pero desde el punto de vista espiritual, la muerte tiene otra connotación. Y es aquí donde empieza el camino a la vida eterna, del cual ninguno de nosotros, repito, debe estar ajeno. Y al contrario, debe tenerlo en cuenta todos los días. Por favor, quiero que me acompañen al libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 2. Porque la primera verdad bíblica respecto de la muerte es que Cristo venció la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Cristo venció la muerte. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Bueno, hay muchos aparte, vamos a tomar uno. Hechos 2, 23 y 24, palabras del apóstol Pedro que daba su primer discurso. Y dice, a este, refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, o sea, fue voluntad de Dios que pasara todo esto, prendisteis, se lo está diciendo a los que escuchaban el discurso, y matasteis por manos de inicuo, crucificándole, al cual Dios levantó, ojo con esto, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, Jesús vence esta ley, vence la muerte, y es imposible, en palabras de Pedro, que él fuese retenido por ella. Se levanta entre los muertos. Y cuando vence la muerte, lo que nos está queriendo decir es, no solo él venció la muerte para él, sino literalmente venció la muerte para todos nosotros. Que no significa que no nos vayamos a morir desde el punto de vista orgánico. Lo que significa es que ya no vamos a morir desde el punto de vista espiritual. Jesús venció la muerte. Jesús se levantó de los muertos. Y levantado de los muertos, se aparece a sus discípulos. Les muestra su cuerpo. Come con ellos, queriéndoles decir, vea, yo no soy ni un espíritu, ni soy un holograma, no soy una energía, no, vencí la muerte, estoy vivo. Pero con eso les estoy diciendo a ustedes, hay un camino esperanzador para el hombre, de tal manera que la muerte física deje de ser el fin del camino y se convierta entonces en el principio de un camino importantísimo. Juan capítulo 11, versículo 25 y 26 dice lo siguiente: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Ojo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá, ¿qué? Eternamente. ¿Crees esto? El que cree en mí no morirá eternamente. Yo sé que la muerte a nosotros, repito, nos duele, nos atormenta. Pero lo que Jesús quería enseñarnos es la muerte física, a pesar de que obedece a una ley física, valga la redundancia, no es el final, es al contrario, el principio. De tal manera que la muerte se convierte en una ganancia. Y voy otra vez a las palabras de Pablo. Por favor, me acompañan. Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 1, versículo 21. ¿Y qué es lo que dice? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, ya aquí me voy a detener un poquito. Porque nosotros tenemos un apego a la persona. Claro, yo tengo un apego a mi mamá. Y pensar en el día que ella ya no esté, eso a mí me duele. Y el día que yo la despida, seguramente va a ser muy doloroso para mí, como significó la muerte de mi papá. Pero hay algo que yo tengo que comprender ahora. El que cree en mí, dice el Señor, y ahora más adelante me refiero específicamente a ese aspecto, el que cree en mí, no morirá eternamente. Y dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, si yo me muero,
gano. ¿Y por qué lo decía? ¿A qué se refería? Es que si yo me muero, voy a vivir eternamente. Y voy a iniciar un camino que es extraordinariamente maravilloso, que vamos a ir descubriendo a lo largo de la charla. Pero lo que quiero dejar claro en este punto de nuestro tema es, aunque nos duele, y nadie puede decir, tan bobo, pero ¿usted por qué llora? Nadie, porque a todos nos duele, por el apego, por la parte emotiva. Sí podemos estar seguros, y desde lo espiritual, que mi papá el día que se fue al cielo, se fue a un camino eterno, se fue a la vida eterna con Cristo. Mi papá no perdió, mi papá no murió eternamente. Y un día en la eternidad, que no sabemos exactamente cómo va a ser ese contexto, yo también estaré al lado de Cristo como mi Padre está al lado de Cristo. Y entonces, desde ese aspecto, desde esa arista, yo supero el duelo entendiendo, mi mamá se va a ir a la presencia de Dios. Mi mamá no va a morir eternamente. Mi mamá muere físicamente, pero va a vivir eternamente. Por favor, enfatizo en esto, porque quizá es lo que más tangiblemente podemos entender de la muerte. Yo sé que quizá hay situaciones que algunos de ustedes no han superado. Usted no ha podido superar que su hermano se murió, o no ha podido superar que su mamá se murió, y todavía el dolor y todavía la pregunta, Dios mío, ¿por qué me lo quitaste? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué? Yo le quiero invitar hoy a que analice la partida de su hermano, la partida de su mamá, la partida de su papá desde la Biblia, desde lo espiritual, desde el camino que ellos siguieron, si se fueron con Cristo. Ahora hablaré de eso. Y de verdad, aunque la muerte da susto, aprendamos a esperar la muerte como Pablo lo dice. No, pues yo, chévere, aquí vivo, claro, vivo para Cristo. Pero si yo me muero, gano. Y no está hablando aquí un tipo que se quería suicidar, ni un melancólico que estaba deprimido, no, está hablando un tipo que tenía clarísimo que hay un camino, que es el camino de lo eterno, que el día que Dios me llame de este mundo, me iré a su presencia eternamente, viviré para siempre. Les decía entonces, la muerte se convierte en el paso a la vida eterna. Por favor, me acompañan al Evangelio de San Juan, al capítulo 14, versículos 2 y 3. Y mucha atención con este pasaje. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí. Ojo con esta expresión. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por favor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay habitaciones. Él está tratando de hacernos entender en un lenguaje que los seres humanos entendamos, ¿sí? No es que en el cielo hay apartamentos, ni hay cubículos. No. Hay muchas moradas, dice él. Si no fuera así, yo no les diría esto. Pero yo se los estoy diciendo para que ustedes estén preparados y sepan que yo me voy. Está hablando del momento en el que él ascendía a los cielos después de resucitar. Y luego vendré, ¿y qué dice? Y os tomaré a mí. O sea, se está refiriendo a la muerte. Cuando yo me lo lleve, ¿quién es el que se lo lleva? La Santa Muerte. No es la Santa Muerte. No es una calavera que tiene y vengo detrás de ti. No, quítese eso de la cabeza. ¿Quién quita y da la vida? Dios. Y Dios decide qué día me lo llevo. Uno no se muere en la víspera, ni se muere un día después.
Uno se muere el día que es. Cuando usted vaya en el avión y el avión se mueva y suena el cosito ¡ping! Y se, por favor, acuérdese de esta clase. Pues si se cae el avión y me mato, gano. Suena raro, ¿cierto? Pero es porque usted no sabe que usted tiene un camino que es el camino de la eternidad. Juan, ¿y si se cae? Sí, es una probabilidad, se puede caer. Como también que si se cae de la cama hay una probabilidad, usted puede matar. ¿Usted sabía eso? Usted tiene esa probabilidad. Si se cae de la cama, usted puede matar. Se nuca con el nochero y se mata. Así de sencillo. Claro. Obvio. Pero entienda lo que Jesús está diciendo. No, el día que sea, yo lo traigo. Pero lo traigo ¿a dónde? A mí. O sea, usted va a venir a mí. ¿A dónde vamos a regresar? A Él. De donde un día salimos. ¿Me comprenden? Eso es la muerte. Eso es la muerte. El camino a la eternidad. El paso a la vida eterna. Y aquí quiero hacer una acotación y hago un paréntesis. Bueno, Juan Carlos, ¿y uno, si se ha portado mal, no va primero al limbo? No. ¿Al purgatorio? ¿O al purgatorio? Bueno, y si de pronto sí tienen razón los que dicen, y esto lo estoy diciendo con respeto, de verdad, no, es que uno va reencarnando, ascendiendo en vidas, entonces uno pasa a otro nivel de vida. ¿Sí? ¿Estamos? Fui árbol, ahora soy gusano, ahora soy tal. No, y no lo digo desde la burla, lo digo con mucha seriedad, porque esto hace parte de toda una filosofía. Quiero exponerles lo que dice la Biblia, no yo, no lo que a mí me parece, y mucho menos en un tono sarcástico o burlesco, lo que como cristianos nos paramos a decir, ¡ja! Tan ridículo pensando en eso. No, ojo, el planteamiento de la Biblia, que es contundente, que dice lo siguiente, por favor, carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 27, lo leemos todos, a la 1, a las 12, a las 3. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora hablaremos del juicio. Tampoco se asusten con el juicio. Pero lo que quiero resaltar aquí es lo que menciona la Biblia. ¿Estamos? Que es el libro en el cual personalmente apoyo mi fe, que creo que es inspirado por Dios y que creo en estos temas no me miente. De ahí nace mi creencia personal de que el día que yo me muero, y ya no hay más estados distintos a la presencia del Señor, o, me adelanto al tema, lejos del Señor eternamente y para siempre. No hay más estado. No encuentro en la Biblia otra posibilidad. No encuentro en la Biblia limbo, purgatorio, reencarnación. No encuentro eso en la Biblia. En la Biblia encuentro como está determinado. ¿Quién lo determina? Dios. ¿Para quién? Para el hombre. Que muera una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Correcto? Posición de la Biblia. Mucho cuidado. De tal manera, expuestos los elementos anteriores, que debemos llegar ya a una conclusión. Y es que el camino de la vida al cual me referí yo la semana pasada, realmente es un paso, es un tránsito. Y dicho en un término muy bíblico, es un peregrinar. Dicho de otra manera, en esta vida estamos de paso. En esta vida estamos en un peregrinar.
De tal manera que aquí no se acaba ese paso, porque peregrinar sugiere que vamos caminando, que el camino continúa, como David nos lo dijo en el primer versículo. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Se lo dijo a Salomón, yo sigo el camino, yo no termino mi camino, Salomón, no, yo sigo el camino, yo continúo el camino. Y como lo estamos viendo en palabras de Jesús, Él nos abre una puerta para que evidentemente la muerte que implica desde la física que nosotros cerramos un ciclo, espiritualmente implique la apertura de una puerta para continuar con un camino que es eterno. Volvamos a Jacob, el viejito que dejamos como un chicharrón que se murió la semana pasada, ¿ok? Resulta que Jacob, viejito ya, antes de morirse, cuando regresa traído por su hijo a Egipto, se lo presentan al faraón, ya era un anciano. El faraón tiene una conversación con él, y en esa conversación el faraón le pregunta por la edad. ¿Usted cuántos años tiene, don Jacob? Y fíjense la respuesta que le da Jacob. Génesis capítulo 47, versículo 9. Y Jacob respondió a faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. ¿Qué tenía claro el viejito? Que él estaba de paso. La pregunta es, ¿usted entiende que usted está de paso? ¿Usted entiende que su vida es un tránsito, que nosotros somos peregrinos en ese camino, que nosotros continuamos con ese camino? Y si no lo sabe, necesito que lo aprenda y lo sepa y lo maneje de manera muy presente. Nosotros en esta vida estamos de paso, es un tránsito, porque el tener claro que estamos de paso va a determinar unas actitudes frente a la vida, actitudes de libertad y de felicidad. Cuando yo no soy consciente que estoy de tránsito, desarrollo unas actitudes que son actitudes de esclavitud, de enfermedad, de hacerme mala vida. Veamos cuáles son esas actitudes que se desarrollan cuando yo tengo claro que soy peregrino, que estoy de tránsito. La primera actitud: hago tesoros en el cielo, porque aquí estoy de tránsito. Por favor, acompáñenme. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. ¿Cómo dice? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Ojo, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesús le está diciendo a sus discípulos: no se hagan tesoros en la tierra. Refiriéndose a ¿qué? ¿Qué es el tesoro? ¿Qué es un tesoro? Y lo entendemos en la última frase: donde está el tesoro, está el corazón. Ah, muy bien, Gerardo. A los apegos, ¿sí? A los apegos. Usted puede tener un carro y disfrutar el carro. El carro le presta un servicio. Pero otra cosa muy distinta es que usted haga del carro un apego en el que deposita su corazón. Porque lo que advierte Jesús es: aquí en la tierra los tesoros se los roban, los tesoros se estrellan, los tesoros se oxidan. Y los apegos no solamente tienen que ver con las cosas, también tiene que ver con las personas. Porque las personas se mueren, las personas se van, las personas nos fallan. Por eso no deposite su corazón en una cosa o en una persona haciéndolo un tesoro. Porque el verdadero tesoro de su corazón debe estar donde el ladrón no hurta, donde la polilla no corroe, donde no se daña, donde no se muere. Y ese tesoro
en esas condiciones, ¿dónde es que se atesora? ¿Dónde es que se puede cuidar y guardar? En el cielo, dice acá, refiriéndose a lo eterno. ¿Cuál es el verdadero tesoro? Aquello que lo mueve a usted todos los días. Y por eso les decía, entender lo que hoy estamos hablando no es un tema místico, es un tema clave para la vida. Porque si mi tesoro está en entender algo que voy a leer literal ahorita, que un día estaré yo delante de Dios, sin duda alguna voy a estar delante de Dios. Y que hay cosas que yo hago aquí en esta vida que garantizan que yo estoy edificando allá, llevando una cuenta de ahorros allá, que se alimenta allá, y que eso sí es mi verdadero tesoro. Entonces seré feliz, porque podré disfrutar de las cosas que tengo aquí y de las personas que tengo acá sin apegos, sin el dolor del apego. Podré disfrutarlo, porque entiendo que el todo de la vida no es eso, o no es esa persona. El todo de mi vida es allá, allá está. Ya me voy a referir a ello. Haceos tesoros en el cielo, donde el ladrón no hurta, ni la polilla y el orín pueden corroer.